Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches a todos. Ahora sí no sé ni qué pasó con el padre, no nos hemos comunicado y no sé si esté por llegar, pero por lo pronto vamos a empezar con este programa del día de hoy, donde vamos a, como siempre, a retomar algunos temas que nos son de mucho interés a todos en esta noche. Pues nos da el gusto de saludarles y ponernos a sus órdenes, como siempre. La frecuencia 800 de AM, en internet en www.tjcatólico.com, en el teléfono en cabina 608-3652 y por supuesto en el Twitter de Padre Arturo y en el Facebook de un servidor, Alberto Manzano, quien les habla. Les agradezco la atención y la preferencia y los comentarios que han tenido para con nosotros y los temas que hemos estado desarrollando. La semana pasada ya habíamos tratado un poquito acerca de el año de la misericordia, un año que nos tiene muchas novedades para, pues, reconciliarnos un poquito con nosotros mismos principalmente. Así que vamos a comenzar por precisamente agradecer a las familias que nos hacen el favor de acompañarnos, la personal, mi madre que me hace el favor de escucharme, la familia en Los Ángeles, la familia del Padre Arturo en Ciudad Juárez, no es cierto, en Chihuahua. Así que andamos por aquí. Decíamos la semana pasada acerca del año de la misericordia, que es una convocatoria que hace el Santo Padre para que todos podamos prepararnos y vivir precisamente el perdón de Dios de manera cercana, y dábamos algunas luces acerca de este tema que es la misericordia y el año de la misericordia. Así que pues tenemos bastante que reflexionar aún. Dábamos 10 puntos acerca de lo que podríamos preparar para una completa vivencia de el año de la misericordia. Retomamos un poquito para recordar. Hemos tomado algunos temas que son de sumo interés y esta semana también, decíamos, se desarrolló el Congreso Misionero en México, en Cuautitlán, así que esperemos que también eso nos dé bastantes frutos para continuar en el día a día. Recordando nada más, hoy celebramos a Santa Brígida, la patrona de toda Europa, una mujer que, como nos dice la vida de los santos, pues vivió todas las dimensiones de la misión del Señor, fundando una familia con 8 hijos y después dedicándose a la vida consagrada, con una orden que finalmente ella, esperando la autorización de la Santa Sede, pues no alcanzó a ver, pero que su hija Santa Catalina fue quien logró precisamente la misión de su mami. Así que un buen espacio para recordar, y vamos precisamente a entrarle un poquito más hacia el año de la misericordia, que es el tema que vamos a retomar hoy, en lo que vamos avanzando y afirmando precisamente los puntos con los que tenemos que ponernos de lleno a vivir este año de la misericordia. Decíamos, por supuesto, que primero que nada había algunos dones que hay que vivir, tanto espirituales como corporales, y enunciábamos
al menos 7 en cada una de las órdenes, así que pues vamos retomando precisamente este año de la misericordia. El año de la misericordia tenemos, decíamos, algunas ideas de cómo vivirlo. Algunos liturgistas, teólogos ya han hecho algunas aportaciones para que podamos vivir de lleno este año de la misericordia. El año de la misericordia habíamos dicho ya que se inicia el 8 de noviembre del año 2015, perdón, 8 de diciembre del año 2015, y se termina el día de la fiesta de Cristo Rey del universo. En la bula del Santo Padre para la proclama del año de la misericordia, se hace referencia precisamente a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la carta programática del pontificado del Papa Francisco, y hay una expresión que nos dice: la Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia, producto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. A partir de este deseo es necesario releer algunos elementos de la bula que convoca el jubileo Misericordiae Vultus, con la que el Papa Francisco comunica el deseo de la celebración del Año Santo. Y hemos dicho también que esta celebración del Año Santo pues no será nada más una celebración de membrete, una celebración allá en Roma, sino que se vivirá en todas las iglesias del mundo. Se insiste desde ahora, para que no se malentienda, el jubileo de la misericordia no es una pretensión de que sea como el jubileo del año 2000. Es poco parecido, nos dice el Santo Padre. El Santo Padre desea que este jubileo sea vivido, decíamos, tanto en la iglesia de Roma como en cada iglesia particular de cada uno de los lugares del mundo donde nos congregamos, principalmente los católicos y quizás algunos cuantos más cristianos que quieran sumarse en esta jornada. Es un jubileo temático, nos dice el Santo Padre, que toma su fuerza del contenido central de la fe y busca recordarle a la Iglesia la misión prioritaria que tiene de ser signo y testimonio de la misericordia en todos los aspectos de su vida pastoral. La llamada hecha por el Papa Francisco es también hacia el hebraísmo, al Islam, para que descubran en el tema de la misericordia la vía del diálogo y de la superación de las dificultades que todos conocen. Dice el Santo Padre que no debemos olvidar que otro aspecto original que se da por los misioneros de la misericordia. El Papa Francisco les dará el envío, el mandato, durante la celebración del miércoles de ceniza. Esto es algo muy interesante, muy bello. Estos misioneros, dice el Santo Padre, serán sacerdotes pacientes, capaces de comprender los límites del hombre, pero listos para difundir en la predicación y en la confesión ese derroche bondadoso del buen pastor. No es cuestión de detenerse en el carácter de detalles particulares, es nada más dar algunas ideas de por dónde estaríamos desarrollando esta celebración.
tenemos precisamente en esta misma idea que ya hay un logo, un dibujito, un gráfico que identifica todo un compendio teológico de la misericordia. El lema del año de la misericordia, ya hemos dicho antes, tomado de Lucas 6:36, que seamos misericordiosos como el Padre. Y la propuesta es vivir la misericordia siguiendo el ejemplo del Padre, que no pide juzgar, no pide condenar, sino que pide perdonar y amar sin medida. El logo representa como una síntesis teológica de la misericordia. Muestra al Hijo que carga sobre sus hombros al hombre extraviado, recuperando así una imagen apreciada en la Iglesia antigua que indicaba el amor de Cristo, que lleva a término el misterio de su encarnación con la redención. El dibujo se realiza de tal modo que destaca al buen pastor que toca en profundidad la carne del hombre y lo hace con un amor capaz de cambiarle la vida. Además, es inevitable notar un detalle particular. El buen pastor, con extrema misericordia, carga sobre sí la humildad, pero sus ojos se confunden con los del hombre. Cristo ve con el ojo de Adán y éste lo hace con el ojo de Cristo. Así como cada hombre descubre en Cristo un nuevo Adán, la propia humanidad y el futuro que le espera, contemplando en su mirada el amor del Padre. Esta es una parte de lo que representa o es representado para este año de la misericordia. Vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Nuevamente muy buenas noches. Buenas noches a todos. Les recordamos que estamos en ausencia del Padre Arturo tocando el tema del año de la misericordia. Esta es la segunda semana sobre el tema y pues agradecemos los mensajes que están haciendo llegar aquí a cabina. Hemos dicho ya algo acerca del logo que representa el año de la misericordia y hemos ya mencionado la fecha de inicio y cierre. Dentro del año de la misericordia tendremos una serie de actividades muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, el 3 de abril se hará una celebración para todas las personas identificadas con la espiritualidad de la misericordia, movimientos, asociaciones, institutos religiosos. El mundo caritativo está llamado a unirse también el 4 de septiembre en una nueva celebración. La espiritualidad mariana tendrá su jornada el 9 de octubre para celebrar a la Madre de la Misericordia. Así que hay varias fechas para los jóvenes, por ejemplo, se tiene contemplada a los que ya han sido confirmados la Jornada Mundial de la Juventud del 24 de abril del 2016. Otro evento es para los diáconos que por vocación y ministerio son llamados a presidir la caridad de la vida en comunidad cristiana. El jubileo sería la celebración para ellos el día 29 de mayo. El jubileo sacerdotal será el 3 de junio en la fiesta del Sagrado Corazón. El 25 de septiembre el de los catequistas. El 12 de junio del próximo año la llamada para todos los enfermos y las personas con capacidades diferentes. El 6 de noviembre el jubileo para los presos. Así que
una serie de acciones donde van involucrándose y van contemplándose todos y cada uno de nosotros. Tenemos entonces algunas ideas todavía más para vivir este año de la misericordia. Hay que considerar algunos puntos. El primero sería el llamado a la iglesia de contemplar el misterio de la misericordia como un don recibido gratuitamente que trae consigo la responsabilidad de anunciarlo. De hecho, cada uno de nosotros, los bautizados, estábamos llamados a proclamar a los demás, darles la luz del Evangelio para que todos puedan realmente distinguir el amor de Dios, el amor y el perdón de Dios. Esa es, insisto, una responsabilidad de todos los bautizados. Así que todos estamos llamados en primera instancia a reconocer este don de la misericordia y llevarlo a los demás, para que los demás puedan tener precisamente la esperanza de la salvación. Otro punto sería reconocer a Dios como un Padre que jamás se da por vencido, hasta que no se haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Eso es muy interesante. Reconocer a Dios como un Padre que jamás se da por vencido, hasta que no se haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. Dice la Escritura, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela el perdón. Qué bello es esto. La misericordia se muestra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el corazón y que consuela el perdón. Cada uno de nosotros también estamos llamados en esta vivencia de la misericordia a permitir que los demás encuentren que en nosotros, a ejemplo del Padre, también estamos dispuestos a perdonar las ofensas. También estamos dispuestos a mostrar compasión por los demás. También estamos decididos a ser misericordiosos, como el Padre lo es con nosotros. Un punto más es la apertura de la Puerta Santa en Roma como símbolo de un nuevo compromiso para todos los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe. Esto decíamos la semana anterior, no solamente se queda aquí. Abrir la Puerta Santa como símbolo de un nuevo compromiso para todos los cristianos, pues tendrá que en todas las iglesias y parroquias también están llamadas a abrirse para ser y mostrar la misericordia de Dios. La iglesia quiere ser en el mundo el signo vivo del amor del Padre. Recordemos que la iglesia somos todos. Entonces todos tenemos que disponernos a ser signo vivo del amor del Padre, y precisamente siendo misericordiosos. El punto 4 nos dice que las iglesias y las parroquias, que las comunidades eclesiales sean oasis de misericordia. El Papa remarca cómo cada iglesia particular estará directamente comprometida a vivir este año santo como un momento extraordinario de gracia y de renovación espiritual para acoger a todos con misericordia. Así que en esta vivencia extraordinaria, como ya decíamos con anterioridad en la proclama de la bula,
pues los misioneros de la misericordia tendrán que ser los padres, los sacerdotes, que realmente vivan esa misma misericordia, que tengan esa capacidad de hacer sentir a los fieles que Dios les ama, que Dios les perdona, que Dios tiene caridad de ellos y les brinda la oportunidad de ser salvos. Este es un llamado muy fuerte, precisamente en primer término, para los consagrados, para los sacerdotes, para las religiosas. Pero no termina ahí. Cada uno de los servidores, el acólito, el lector, el diácono, el catequista, el cantor, el sacristán, todo el que presta un servicio a la comunidad eclesial está llamado de manera muy particular a mostrar con su ejemplo, más que con discursos, a mostrar que hay un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios que nos da precisamente la opción de salvarnos. Esto es precisamente algo de lo que reflexionaba hoy temprano en la celebración, cuando recordábamos el pasaje de la Escritura que decía que, pues, ¿por qué a ellos les hablas con parábolas? Pues precisamente Jesús decía, dichosos ustedes que han sido elegidos para entender el mensaje. Ustedes, ¿por qué abren su corazón? Aquellos que oyen parábolas, pues es porque simplemente no quieren abrir su corazón a la palabra de Dios. No quieren abrirse a la esperanza de vida y a la esperanza de salvación. Se niegan a recibir el mensaje de Cristo. Y negándose a recibir el mensaje de Cristo, se cierran todas las posibilidades. Muchos de nuestros hermanos que escuchan inclusive la predicación por el radio, de repente, como lo dice el dicho, hacen como que la Virgen les habla y ni siquiera les parpadea. Porque a veces a quienes transmitimos nos falta pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien guíe nuestras palabras y toque los corazones de aquellos que nos conceden la audiencia, para que vayan dejándose llevar por el Espíritu y cambien poco a poco para ser precisamente testimonio del amor del Padre hacia nosotros. Insistimos entonces, estamos llamados en primera instancia a testimoniar y a ser instrumento para que Dios toque los corazones de aquellos que no han querido o no han podido escuchar su mensaje. Esta es una tarea muy importante y por eso es que desde ahora, desde ya, tenemos que irnos preparando para vivir plenamente este año de la misericordia. Vamos a nuestra segunda pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Buenas noches a quienes se han incorporado apenas a la transmisión de este programa de Despierta Católico. Les recordamos que estamos en el 800 de AM y en www.tjcatólico.com. Los teléfonos en cabina 608-3652. Mensajes a través del Twitter del Padre Arturo y el Facebook de un servidor, Alberto Manzano, quien les habla en ausencia del Padre Arturo. Estamos tocando por segunda semana consecutiva el año de la misericordia
Y es un llamado que hacemos precisamente a todos a irnos preparando para poder vivir plenamente este año de la misericordia. Tomamos de la bula que proclama el Santo Padre para el año de la misericordia y dice: hay momentos en los que de un modo mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Esto nos dice el Papa Francisco. Tenemos siempre la necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es la característica de Dios, la forma como viene a nuestro encuentro, es la que abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre a pesar de nuestras debilidades. En Pascua, la liturgia de la Iglesia nos transmite la noticia de que el perdón auténtico existe para el hombre. Nos dice: Jesús ha destruido la nota de cargo que había contra nosotros y la ha suprimido clavándola en la cruz. Nos dice el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Ha destruido todo. Ninguna condenación pesa, ya que para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación de ningún tipo. Esto lo decía Romanos capítulo 8. Hemos estado repasando los puntos clave para entender el año de la misericordia y decíamos que el primero era el llamado a la Iglesia de contemplar el misterio de la misericordia. El segundo, reconocer a Dios como un Padre que jamás se da por vencido hasta que no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. El tercero, la apertura de la puerta santa como símbolo de un nuevo compromiso para todos los cristianos, de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe. El cuarto, que la Iglesia y las parroquias sean oasis de misericordia. El quinto, ser misioneros de la misericordia. Ya lo hemos mencionado. Queremos vivir este año jubilar a la luz de la palabra del Señor. Misericordiosos como el Padre. El evangelista refiere la enseñanza de Jesús, que dice: sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Cita de Lucas capítulo 6, versículo 36. Pues nosotros decíamos en primera instancia, todos y cada uno estamos llamados precisamente a vivir esta conciencia de que Dios nos ama y es misericordioso con nosotros, y que en consecuencia nosotros también debemos de ser misericordiosos. Debemos de ser testimonio vivo de la misericordia del Padre con nuestros semejantes. La palabra difícil porque somos a veces de corazón muy duro. El sexto punto es impulsar las peregrinaciones como estímulo de la conversión. Este será un signo del hecho que también la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. Por supuesto, claro que sí. Compromiso y sacrificio. Jesús nos lo dice de alguna manera. Ok, esto es lo que hay que hacer. Como decía aquel hombre: Padre bueno, he cumplido todos mis los mandamientos. ¿Qué más debo de hacer? Pues ve y vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ah, qué caray. Así no funciona.
nos cuesta tanto desprendernos y ser caritativos. Ya por ahí he oído algunos padres que de repente dicen, es que, haciendo eco de las palabras del Santo Padre, tenemos una confusión tan grande entre lo que es la ofrenda que presentamos al altar y la limosna. La ofrenda que presentamos al altar va y se multiplica en servicio para los mismos fieles más necesitados, para el mantenimiento y conservación del templo. Y nos cuesta tanto darle pan al hambriento, darle cobijo al que tiene frío. Ya decíamos la semana pasada, allí es donde las obras de misericordia demuestran en nombre de quién estamos y vamos. Las peregrinaciones como estímulo de conversión es uno de los signos visibles que tendremos en muchas partes, precisamente para darle realce y que todo, ahora sí que como decía el programa, que todo mundo se entere que somos cristianos y que creemos en la misericordia del Padre y que queremos ser misericordiosos como el Padre. Séptimo punto, redescubrir las obras de misericordia corporales y espirituales, que fueron aquellas de las que hablamos la semana pasada. El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su misma naturaleza, es vida concreta. Intenciones, actitudes, comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. Dios se siente responsable, es decir, desea nuestro bien y quiere vernos felices, colmados de alegría y serenos. Es sobre esta misma amplitud de onda, en esta señal, en esta frecuencia, que se debe de orientar el amor misericordioso de los cristianos. Nosotros también debemos de considerar que es nuestra responsabilidad ver a los demás felices, colmados de alegría, serenos. Comencemos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo. Como ama el Padre, así aman los hijos. Como Dios es misericordioso, así nosotros estamos llamados a ser misericordiosos los unos con los otros. Un tiempo fuerte de este año de la misericordia será, por supuesto, la Cuaresma. Vivir esta próxima Cuaresma, que está a la vuelta del año, con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. Tendremos, por supuesto, ejercicios profundos de meditación y escucha atenta de la palabra de Dios, de tal suerte que podamos encontrar en la lectio divina y un aprendizaje más profundo, que no sea para nosotros la Sagrada Escritura puras parábolas, sino que cada uno de los mensajes del Señor vayan llegando a nuestra mente y a nuestro corazón y nos impulsen a decidirnos a dar testimonio de su amor en todos y cada uno de nosotros. Que los demás encuentren en nuestra forma de vida el mensaje de Cristo, que encuentren en nosotros la vivencia plena del Evangelio. Estos 4 puntos
fueron entonces ser misioneros de la misericordia, impulsar las peregrinaciones como estímulo de conversión, redescubrir las obras de misericordia corporales y espirituales, y por supuesto, vivir la Cuaresma con mayor intensidad como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. Nos quedan 4 puntitos que regresaremos con ustedes después de la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Nuevamente muy buenas noches. A los que nos acaban de sintonizar, pues ya se perdieron un buen pedazo. Realmente nos da gusto estar con ustedes. Estamos tomando el tema de el año de la misericordia por segunda semana consecutiva. El padre Arturo no se encuentra con nosotros hoy, así que su servidor Alberto Manzano es quien les habla. Y estamos precisamente analizando algunos elementos del clave para la vivencia plena del año en la misericordia. Entonces el Santo Padre dice, como primer deber antes de empezar el tiempo de gracia, debemos creer que esa misericordia es real. Interiorizar lo que significa en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. No podemos como cristianos dejar cerrada la puerta de la misericordia que un Dios lleno de amor nos está abriendo de par en par. Entremos de lleno en este misterio. Preparémonos para entrar por la puerta santa que pronto se abrirá. Dejemos atrás todos los miedos y dudas que nos lo impiden. En la misericordia vultus, es decir, el rostro de la misericordia, la bula de convocación para el Santo Año Santo, el Santo Padre, insisto, nos da 12 elementos claves para la plena vivencia del año de la misericordia. Y decíamos, el primero es el llamado a la Iglesia de contemplar el misterio de la misericordia. El segundo es reconocer a Dios como Padre que jamás se da por vencido hasta que no haya disuelto el pecado y superado el rechazo con la compasión y la misericordia. El tercero es la apertura de la puerta santa como símbolo de un nuevo compromiso para todos los cristianos de testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe. El cuarto es que la Iglesia y las parroquias sean oasis de misericordia. El quinto, ser misioneros de la misericordia. El sexto, impulsar las peregrinaciones como estímulo para la conversión. El séptimo, redescubrir las obras de misericordia corporales y espirituales. El octavo, vivir la Cuaresma con mayor intensidad como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. El noveno, fomentar la iniciativa de las 24 horas para el Señor, para que más personas se acerquen al sacramento de la reconciliación. Durante el jubileo extraordinario de la misericordia, se pretende que el confesionario sea la puerta santa del alma, y todos estamos llamados precisamente a gozar del amor de Dios, recibiendo el perdón de todas nuestras faltas. Así que desde ya una invitación plena para que todos y cada uno pues nos atrevamos y vayamos a el confesionario y busquemos esta misericordia del Señor que se da precisamente
en el perdón de nuestros pecados. 10, promover la indulgencia por la que Dios hace evidente este amor que es capaz de destruir el pecado de los hombres. Es necesario entender que la reconciliación con Dios es posible por medio del misterio pascual y la mediación de la Iglesia. Fíjense bien, la indulgencia por la que Dios hace evidente este amor, dice, es capaz de destruir el pecado de los hombres. ¿Por qué no, pues? Hay que disponernos a recibir el perdón de nuestras faltas. Encontrarán en cada confesionario la palabra amorosa, la palabra diligente para recibir el consejo adecuado y tener la fortaleza de, como decimos en el Yo Confieso, no volver a pecar. En el 11 punto tenemos el tiempo oportuno para cambiar de vida. El tiempo para dejarse tocar el corazón. Voy, y como decía el padre Ripalda, 5 puntos son buenos para una confesión: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Pues comenzamos por un examen de conciencia que nos permita el dolor de los pecados y, por supuesto, llenos de arrepentimiento, ir como el hijo pródigo, levantarnos y decirle a nuestro Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y que el Padre amoroso nos colme de amor, brindándonos su perdón. Y nos brinda su perdón. ¿Qué hay que hacer? Pues cambiar. Conducirnos de tal manera, insisto, que los demás encuentren a Cristo en nuestras vidas. Es el tiempo oportuno para cambiar de vida. Es el tiempo para dejarse tocar el corazón ante un mal cometido, incluso situaciones serias. Es el momento de escuchar el llanto de todas las personas inocentes, depravadas de bienes, de dignidad, de los afectos, de la vida misma. Es un llamado precisamente para que ablandemos un poquito nuestro corazón y sepamos escuchar al otro y busquemos cómo también darle un poquito de este gesto misericordioso al Padre a través, insistimos, de las obras de misericordia, las espirituales, las corporales. El 12 punto es que nuestro pensamiento se dirija a María, Madre de la Misericordia, para que en la mirada de María podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. María nos enseña realmente lo que es la actitud que debemos de tener nosotros. Jesús nos llama, decíamos el domingo pasado en las celebraciones, nos llama por nuestro nombre, a ti, a mí. Nosotros entonces estamos obligados a contestar. Y no sea, insisto, que estemos oyendo puras parábolas, puras palabras extrañas, de las cuales no podemos encontrar sentido porque nuestro corazón no se abre, nuestra mente no se abre. Si vemos en María, que dice la Escritura, guardaba todas las cosas y las meditaba en el fondo de su corazón. María nos ha enseñado cómo ser prudentes, atentos, obedientes, dispuestos. Entonces, María es el gran ejemplo para nosotros. María está de nuestro lado.
María intercede por nosotros. María es también Madre de la Misericordia. Tenemos entonces bastante que hacer. Desde ahora es el momento de irnos sentando en nuestra familia, en nuestros grupos de la iglesia, en los grupos de amigos, y hacer propuestas para que la vivencia del año de la misericordia sea a plenitud y que brinde los frutos de una iglesia renovada, de una iglesia donde ante todo y sobre todo y por todo reina Cristo. Que Él sea el que nos guíe y sea al que reflejemos. Es el llamado muy interesante que el Santo Padre nos pide, que dediquemos un tiempo de nuestra vida precisamente. No podemos dejar de agradecer la bondad de Dios, que sabe más que nadie lo que somos cada uno. Así que Él que nos conoce, aún así como somos, débiles, frágiles, tercos, necios, Él nos ama. Y nuestros semejantes también deben de encontrar y recibir ese mensaje del amor del Padre. Ese mensaje del amor del Padre que nos dice que seamos misericordiosos como el Padre. Pues seguiremos tocando puntos de esta llamada a celebrar el año de la misericordia en programas posteriores. Por el día de hoy, con la bendición de Dios y en nombre del Padre Arturo, les deseo la mejor de las noches. Dios los bendiga. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión.